En el caso del flujo neto de efectivo, recordemos acá la expresión. Acá tengo esta tabla, o las anteriores. Miren acá, aquí dicen esta tabla. La tengo, los ingresos del proyecto que van a tener signo positivo. Por eso les digo que los signos hay que tenerlos presentes siempre. Hay que tener presente bien esos signos. Entonces tenemos acá el ingreso positivo. Todos los costos de operación, incluyendo la depreciación, van a tener signo negativo. Todititos van a tener signos negativos. ¿Verdad? El ingreso menos todos los costos, eso me va a dar como resultado, en esta condición, me va a dar como resultado el valor de la utilidad antes del impuesto. ¿Verdad? La utilidad antes del impuesto. Entonces, una vez que ya tengo la utilidad antes del impuesto, le resto el impuesto, que hace que es 30%. La utilidad antes menos el impuesto me da ¿quién? La utilidad después del impuesto. Entonces, llego hasta aquí. Y ahora, aquí estos signos son los que tengo que tener cuidado. Miren, aquí están los signos. Se le suma la depreciación, se le suma valor de rescate, se suma la inversión en capital de trabajo. En el ejercicio no tenemos capital de trabajo. Se suma un préstamo, tampoco no tenemos préstamo. Se resta la amortización del préstamo, como no hay préstamo, nos restamos amortización del préstamo, y se resta la inversión total. ¿Qué tenemos en nuestro ejercicio nada más? Tenemos la depreciación y amortización, que es el ajuste por gasto no desembolsable. Hay un valor de rescate, ¿verdad?, que sí se menciona por ahí, y tenemos la inversión total. Entonces, la depreciación se suma, el valor de rescate se suma y la inversión se resta. Entonces, vámonos a la parte de lo que estábamos haciendo en el flujo de caja. Miremos cómo obtener este flujo neto de efectivo. Lo hago para el año 0. Aquí lo hago para el año 0. Lo voy a borrar. Sé que me va a quedar igual aquí. Esto va a ser igual. Recordemos, voy a comenzar desde la utilidad después de impuestos. No voy a comenzar desde el primer dato, no. Solo con la utilidad después del impuesto, porque hasta aquí ya tengo un cálculo. Entonces, esto va a ser igual a la utilidad después del impuesto, el primer valor. A esa utilidad le voy a sumar, de acuerdo a la fórmula, le voy a sumar el ajuste por gasto no desembolsable, que es la depreciación. Después tengo inversión. La inversión se resta, entonces menos el valor de la inversión. Y el valor residual se suma. Entonces, más el valor residual. ¿Verdad? Fíjense, esos son los únicos 3 datos que voy a afectar ahí. La utilidad, le sumo el ajuste por gasto no desembolsable, le resto el valor de la inversión y le sumo el valor residual. Hay que estar claro, como dije, son de los signos. ¿Qué voy a hacer? Si sumar o restar. Y entonces eso me va a quedar igual al primer año, que es 600 con signo negativo, porque aquí fácilmente se puede ver. Este es 0, esto es 0, y aquí me queda 600. La inversión, recuerden que se restaba, por tanto me queda con signo negativo. Ahora, esa fórmula que utilicé para el año 1 es la misma que voy a utilizar para los otros años. Y ya tengo ahí directamente el flujo de caja del año 1 hasta el año 4. Ya tengo el flujo del año 1 al año 4. Y con eso calcular, recordemos, la van, que ya sabemos cómo hacerla. Entonces la van, recordemos que esto va a ser igual. Vamos a la función, nos vamos en la financiera. Recordemos, por si no la tenemos ahí en la parte de entrada, buscamos una que dice PNA, aceptar, nos pide la tasa, que es la TAMAR, 12% en la celda B15, y el valor 1, recordemos que decíamos que eran los flujos del año 1 hasta el año 4. No se toma en cuenta el del año 0. Entonces le doy a aceptar. Y por último acá, donde está la función, le sumo el del año 0. Sumo los 600, el del año 0. Sumo
mismo acá, F7, F17. Y ya tengo ahora, le doy Enter y ya tengo el valor de la van. En el caso de la TIR, entonces igual me voy a la función y voy a buscar la que dice TIR. Voy a una que dice TIR. Acá le doy a aceptar y me pide los valores. Aquí en los valores, recordemos, se pone desde el año 0 hasta el último año. El año 0 hasta el último año. Entonces aquí 0 hasta el año 4 y le doy a aceptar. Ya me queda 50.23. Ese sería el valor de la TIR. 50.23. El valor de la tasa interna de retorno. Dije que el periodo de recuperación después lo voy a calcular porque no hemos explicado ese tema, cómo hacerlo. Pero hasta aquí ya tenemos el cálculo de la van la TIR. Ahora, ¿es recomendable el proyecto? Claro que sí, porque la van es mayor que 0. Entonces aquí, ¿verdad? Se acepta el proyecto. O sea, es recomendable. Se acepta el proyecto, ya que la van es mayor que 0. ¿Ah? Se acepta el proyecto ya que la van es mayor que 0. De la misma manera, si miramos la TIR, se acepta el proyecto ya que el valor de la TIR es mayor que la tasa mínima atractiva de retorno. Ustedes se fijan, la TIR es 50 y la tasa mínima atractiva de retorno es del 2. Entonces, ahí tengo igual la condición para el caso de la TIR y el caso de la van. O sea, cualquiera de las dos condiciones, el proyecto se debe de aceptar. Van mayor que 0, TIR mayor que la tasa mínima atractiva de retorno. Y con eso, pues, finaliza lo que es este ejercicio, la construcción del flujo de caja y calcular el valor de la van y el valor de la TIR. Mi pregunta era que si la TAMAR solo se usa en la van, en ese ejercicio. ¿Solo? Que si solo se usaba en la van, la TAMAR. La TAMAR se utiliza solo para calcular la van. Para calcular la TIR, lo único que sirve solo es para compararla, nada más. Sí, okay. ¿Ya? Y ahí no se utiliza absolutamente para nada. Tal vez ahorita no, porque no hemos visto el otro. Hay otro método que se llama relación beneficio-costo. En ese otro método que vamos a ver más adelante, ahí sí se utiliza también la TAMAR para hacer el cálculo de la relación beneficio-costo. Ok, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, pues vamos a avanzar con otro ejercicio que traigo ahí. Entonces decía, vamos a trabajar con el ejercicio 13. Entonces, una empresa necesita comprar un equipo de envasado que proporcionará ingresos de 120,000 anuales durante 10 años. O sea, el monto de ingresos que van a generarse van a ser de 120,000 cada año durante un periodo de 10 años. Ahí tengo los ingresos. 120,000 durante 10 años. Los costos de operación son de 40,000 anuales. O sea, los costos de operación van a ser de 40,000 anuales durante 10 años. También van a permanecer constantes. El equipo cuesta 220,000. Eso significa que vamos a invertir 220,000 y se tiene una vida útil estimada de 10 años. Tenemos la vida con la que va a operar directamente el equipo, o sea, la vida útil de 10 años. Coincide exactamente la vida útil del activo con la vida, en este caso, del proyecto, ¿verdad? De la maquinaria. Entonces dice con valor de salvamento de 20,000.
al final de ese periodo. Valor de salvamento es lo mismo que digamos valor de recuperación, valor de rescate, valor de desecho. Eso es lo mismo. Entonces, el valor de residual o el valor de desecho del equipo es de 20.000 al final de ese periodo. Se deprecia, dice, por la suma de los dígitos de los años. La depreciación es por la suma de los dígitos de los años. O sea, hay que tener presente que vamos a depreciar ese activo. Vamos a hacer una tabla para la depreciación del activo utilizando suma de los dígitos de los años. La empresa paga impuestos a una tasa del 30% y su TAMAR es del 12%. Tasa impositiva 30, TAMAR es del 12%. Para adquirir el equipo se pide un préstamo de 80.000 a una tasa del 8% de interés anual, el cual deberá liquidarse en 10 años por medio de cuota nivelada. O sea, voy a hacer un préstamo para poder comprar la maquinaria por concepto de 80.000. La tasa de interés que me cobran por el préstamo es 8% y ese préstamo lo voy a pagar en un periodo de 10 años. El método a utilizar es cuota nivelada, comenzando a pagar un año después de la compra. O sea, me lo dan hoy, al siguiente año, pues ya tengo que comenzar a pagar. O sea, el pago es anual. No hay algo que se llama periodo de gracia. No me dan ningún periodo de gracia. No me dan más plazo para pagar el préstamo. Determine el valor presente de la inversión con financiamiento y sin financiamiento. Me piden entonces dos flujos de caja. Un flujo de caja sin financiamiento para calcular el BPN, un flujo de caja con financiamiento también para calcular el BPN. O sea, vamos a hacer dos flujos de caja. Entonces voy a empezar haciendo el flujo de caja sin financiamiento. Sin financiamiento. Después voy a hacer el flujo de caja con financiamiento. Después vamos a ver que es más fácil, cuando tengo los dos, es más fácil hacer con financiamiento primero y por último sin financiamiento. Pero ahorita es solamente para que miremos y practiquemos el sin financiamiento. ¿Cómo es que lo vamos a llevar a efecto? Entonces necesitamos todos esos datos, trasladarlos directamente a una tabla en Excel. Como decir, sacar todos los datos, ponerlos en un archivo en Excel para que podamos construir directamente el flujo de caja. Entonces, vamos a irnos a la parte de Excel. Aquí está. Entonces, ahí tenemos el flujo con el que vamos a trabajar, que es el ejercicio número 13. Entonces, el problema decía que los ingresos anuales eran de 120.000, la vida útil en años era de 10 años, los costos de operación 40.000 por año, la inversión en equipo eran 220.000 y la vida útil del equipo era de 10 años. Su valor de salvamento o valor residual iba a ser de 20.000. La depreciación se iba a trabajar por el método de la suma de los dígitos de los años. Hay una tasa de impuestos del 30%, una tasa mínima atractiva de retorno del 12%. Hay un préstamo de 80.000, que esto va a servir para cuando hagamos el flujo con financiamiento. La tasa de interés del préstamo es 8%. El número de cuotas para el préstamo es 10, que son 10. Y es por medio de cuota nivelada. El método es de cuota nivelada. Esa última parte nos va a servir para cuando hagamos el flujo con financiamiento. Ahorita vamos a trabajar el flujo sin financiamiento. Entonces vamos a trabajar acá el flujo sin financiamiento. Entonces recordemos, lo primero que vamos a poner por acá son los ingresos por venta. Entonces, ingresos por venta. Van a ser, dice que los ingresos van a ser ingresos anuales por venta de 120.000 todos los años. Entonces comenzamos en el año 1, va a ser igual al año 1. El año 1 sería este dato, 120.000, B3. Recordemos que ese dato va a permanecer constante durante los 10 años. Durante los 10 años. Entonces lo voy a fijar porque va a permanecer constante. Entonces lo fijamos, le damos F4
y ya lo tengo fijado. A 120,000 todos los años. Y ahora copio para el resto de celdas hasta llegar al año 10. Recordemos que el proyecto tiene una vida de 10 años. Entonces, voy acá hasta llegar al año 10. No se mira todo, pero bueno, hasta llegar al año 10. Vamos a poner un poco más ancha esta fila para que se logre visualizar ya. Entonces, cada año, miramos del 1 hasta el año 10, tenemos un ingreso por venta de 120,000. Cada año están los ingresos. Ingresos por venta, 120,000. Recordemos que copié el del año 1, lo fijé y después copié esa fórmula para el resto de celdas. ¿Verdad? Para el resto de celdas. Ya tengo los ingresos por venta. Es el primer dato que me daban en el problema. Venimos ahora y tenemos los costos. Costos de operación. Entonces, costos de operación. Por ahí decía que van a ser de cuánto. 40,000 cada año. Entonces, esto va a ser igual a este 40,000 cada año. Entonces, vamos a ponerlo aquí, lo vamos a fijar, le vamos a dar F4. Le damos F4 porque va a quedar constante todos los años. Entonces, 40,000 y agarro este valor y lo copio para el resto de celdas. Copio para el resto de celdas y ya tengo ya los 40,000 para cada año. ¿Verdad? Ya tengo por ahí los ingresos y ya tengo los costos. Tengo los costos por año. O sea, tengo ingresos y costos. Es el único costo que me dan por ahí. ¿Verdad? El único costo que dan ahí. Ingresos, costos. ¿Qué tendría que poner después de esto? A ver, alguien que active la cámara, que active su audio y me diga qué tendría que poner después de eso. A ver. La depreciación. La depreciación, correcto. Entonces vamos con la depreciación. Recordemos que la depreciación se pone por separado. Es un costo, pero se pone aparte. Depreciación. Eso es lo que vamos a poner. Pero para la depreciación, dice que la depreciación hay que hacer un cálculo por el método de la suma de los dígitos de los años. La depreciación no va a ser la misma todos los años, sino que vamos a tener depreciación por cada año. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que ya en clases anteriores vimos cómo calcular la depreciación por el método de la suma de los dígitos de los años o por el método de línea recta. Por acá abajo voy a hacer una tablita, pero esta tabla ahora la voy a hacer de manera horizontal, para que me coincida con el flujo que tengo ahí. Aquí voy a poner, por ejemplo, el año con el que voy a trabajar. Voy a poner la depreciación, que es lo que me interesa, la depreciación anual, y voy a poner nada más el valor en libro. No voy a poner, cuando vimos la parte anterior, la parte de la depreciación acumulada. Solo voy a poner el valor en libro, nada más. Miremos, en vez de ponerla vertical, ahora la estoy poniendo de manera horizontal. O sea, sé que aquí el año 0 hasta llegar al año 10. Hasta llegar al año 10. Entonces ahí vamos a poner el valor de la depreciación. Entonces voy a calcular la depreciación. El valor en libros del año 0, recordemos, primero tengo que poner el valor en libros del año 0. Entonces valor en libros aquí, voy a poner el valor en libros del año 0 y esto va a ser igual al valor del activo. El valor del activo en el año 0 es el valor de la inversión, ¿verdad? Y ese valor de la inversión que voy a poner en esta celda son estos 220,000. Este es mi valor en libro, mi valor del equipo al inicio, son los 220,000. Entonces ahí pongo valor en libro igual a E6. Es mi valor inicial. Entonces tengo 220,000.
Recuerden que estoy con una tabla de depreciación, pero que en vez de hacerla vertical, la voy a poner horizontal. Ahora voy a calcular la depreciación. Como voy a utilizar método de suma de los dígitos de los años, recordemos que para utilizar método de suma de los dígitos de los años, utilizamos una función que se llama SYD. Entonces, ahí vamos a calcular la depreciación. Buscamos en las funciones una que dice SYD para cálculo de la depreciación por método de suma de dígitos de los años. Entonces, SYD, por acá la tenemos acá sombreada y le damos a aceptar. ¿Qué datos nos pide la función? Recordemos, ¿qué datos nos pide? El costo. ¿Cuál es el costo? Este valor, ¿verdad? Que son los, acá no lo miramos, es la inversión en el activo, que son el valor de los 220,000. Está en la celda B6. Celda B6. Valor residual. Entonces, mi valor residual, ¿a dónde está ubicado? Es el valor de salvamento. El valor de salvamento que sería este valor de 20,000. Ese es mi valor de salvamento. 20,000. La vida, por acá la tengo. Vida del equipo me da 10 años. Entonces, señalo acá E7. Y el periodo, recordemos que el periodo es el periodo que voy a ir calculando la depreciación. ¿En qué periodo estoy calculando la depreciación ahorita? Estamos en el año 1, entonces aquí en la tabla de depreciación voy a señalar el del año 1. Entonces señalo ahí el año 1. Recordemos que decíamos que de todos estos datos, lo único que iba a estar variando es el periodo. El costo iba a permanecer constante, por tanto lo fijábamos. El valor residual iba a permanecer constante, también lo fijábamos. La vida iba a permanecer constante, también la fijábamos. F4. Lo único que no iba a permanecer constante es el periodo. Entonces, este F17, que es el del año 1. Le doy a aceptar y tengo la depreciación para el primer año. ¿Verdad? Tengo la depreciación para el primer año. 36,363.64. Esa es la depreciación del primer año. Ya tengo la depreciación y ahora voy a calcular el valor en libro del primer año. Recordemos que el valor en libro va a ser igual al valor en libro inicial, o sea, el del año 0, menos la depreciación anual. Menos la depreciación anual. Entonces, valor en libros menos la depreciación, me queda el nuevo valor en libros. Queda 183,636.36. Y como ya tengo en el año 1 la depreciación y el valor en libro, lo único que voy a hacer es arrastrar la fórmula, copiar la fórmula para el resto de celdas. Se copia esta fórmula y la llevo hasta el año 10. Ya, la llevo hasta el año 10. Tengo las depreciaciones, copio la fórmula también del valor en libro y lo llevo hasta el año 10. Recordemos que para que esto esté correcto, decíamos este último valor, ¿cuánto me queda acá? Me queda 20,000. Este dato tiene que coincidir con el valor residual o con el valor de salvamento. Tiene que coincidir exactamente con el valor residual o valor de salvamento. Recordemos que acá el valor residual o valor de salvamento, miremoslo acá, era el valor de ¿cuánto? El valor de 20,000. Ese es el dato que tenemos ahí. Y ese dato es lo mismo que nos queda acá. ¿Verdad? El mismo dato que nos queda por acá. 20,000, que va a ser el valor residual. Ahí nos damos cuenta que lo que hicimos está correcto. Si me queda otro valor que no sea 20,000, significa que algo está mal calculado. Esa es una manera de cómo darnos cuenta. Entonces, la tabla de depreciación la hemos realizado. En vez de realizarla de manera vertical, ahora la estamos realizando
de manera horizontal. Entonces ya tengo la depreciación y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien, voy a hacer algo. Recordemos aquí en la parte superior tengo la fila de la depreciación, acá, la parte superior casi. Ahí voy a poner la depreciación. ¿Qué depreciación voy a poner? Bueno, voy a ir poniendo del año 1, el año 2, hasta llegar a ¿dónde? Al año 10. Entonces ahí vamos a poner la depreciación. Esta depreciación ya la calculamos, es la que está más abajo. Entonces ahí voy a poner acá igual, ya sé que esa es la depreciación, igual a quién, a esta celda. Ahí tengo la depreciación del año 1, igual a F18. Entonces ya tengo F18, le doy Enter. Y de la misma manera, solo ahora me ubico en la esquina inferior derecha y arrastro para el resto de celda hasta llegar al año 10. Y ya tengo todas las depreciaciones. Si ustedes se fijan, la depreciación que está ahora en el flujo es la misma que tenía en la tabla de depreciación. Por eso le decía, aprender a hacer las tablas de depreciación me sirven para la parte de la construcción del flujo de caja. Entonces ya tengo la depreciación. Entonces hasta ahorita ya he trasladado, ya tengo los ingresos por venta, ya tengo el costo operativo, ya tengo la depreciación. No tengo ningún otro costo, no hay gastos de venta, no hay gastos administrativos, no hay ningún gasto que voy a reflejar ahí. Por ende, entonces ya puedo calcular la utilidad antes de IR. La utilidad antes del IR. Y la utilidad antes del IR va a ser igual al ingreso, ¿verdad? Al ingreso menos el costo de operación menos la depreciación. Eso va a ser la utilidad antes del IR. Le doy por ahí Enter. Ya tengo la utilidad antes del IR del primer año y copio para el resto de celda. Copio para el resto de celda. Entonces, hasta ahí tengo ya la utilidad antes del IR. La utilidad antes del IR, entonces, recordemos, va a ser igual. Esta utilidad sale ¿de quién? De los ingresos menos los costos menos la depreciación. Y ahí tengo la utilidad antes del IR. Vamos con el IR ahora, puesto sobre la renta. Recordemos que eso es, lo dejo indicado, 30%. Entonces vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Esto va a ser igual a el 30%. Aquí tengo la tasa, miren, por acá la tengo en esta celda B10, que es la tasa del impuesto, B10, multiplicado por la utilidad antes de IR, ¿verdad? De la utilidad le calculo el 30%. Como el impuesto es el mismo, lo voy a fijar. El impuesto se fija con F4. Entonces ya tengo fijado el impuesto y ahora multiplico por F6. Entonces multiplico ahí y ya voy a tener el impuesto para cada año, ¿verdad? Copio la fórmula para el resto de celdas y tengo el impuesto para cada año. Recordemos, el impuesto no es nada más que el 30%, ahí lo tengo, es el valor de la tasa que está en B10, que es 30% por la utilidad antes de impuestos, por la utilidad antes de impuestos. Y después tendríamos la utilidad después del IR. La utilidad después del IR va a ser igual a la utilidad antes menos el impuesto. Aquí no se fija absolutamente nada, ¿verdad? No se fija absolutamente nada para la utilidad después del IR. Entonces ahí ya tengo 30.545 el primer año y ahora copio para el resto de celda. Entonces ya tengo aquí la utilidad después del IR. Esa sería la utilidad después del IR. Ya la copié toda para el resto de celda. Recordemos que aquí la utilidad antes del IR, decíamos, eran los ingresos menos el costo menos la depreciación.
Y va en la fórmula, ¿verdad? Ingreso menos costo menos depreciación. Y el impuesto es, le calculamos el 30% que está en la celda B10 a la utilidad antes del IR. Y después la utilidad después del IR sale de la utilidad antes del impuesto menos el impuesto. De ahí hacemos el cálculo de la utilidad después del IR. Vamos a continuar, entonces ya después de la utilidad, después del IR, volvemos a poner, recordemos, los ajustes por gastos no desembolsables. Vamos a poner por acá, lo puedo poner así, ajuste por gasto no desembolsable, o puedo poner depreciación, que es lo mismo. Voy a poner la depreciación y aquí voy a poner el mismo valor de la depreciación. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a lo que esté en la parte superior a esto. Ya no necesito trasladarme trasladarme de la parte de abajo. Recordemos que abajo tenemos la depreciación calculada. Aquí está, ¿no? En la tabla tenemos la depreciación. Pero no me voy a trasladar, no me voy a ir de ahí, sino del que ya está directamente acá. Depreciación, que es el valor de F5. Entonces, ese dato, igual, copié el primer año y ahora copio la fórmula para el resto del año. Copio ahí los valores. Ustedes se fijan, son iguales. Aquí el del año 10 con el del año 10, el del año 9 con el del año 9. Ahí se van los mismos valores que tengo para la depreciación. Entonces ya tengo depreciación. ¿Qué más vamos a poner por acá? Vamos a poner valor de rescate o valor de salvamento. Valor de rescate o valor de salvamento o valor residual, como le quieran poner. Eso va a estar al final de la vida del proyecto. En este caso ya el valor de rescate ya me lo dan de entrada, me lo dan de un solo, no como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior lo tuve que calcular. Acá no, porque el problema me dice cuánto va a ser el valor de rescate del activo al finalizar los 10 años. Vamos a irnos a buscar ese valor de rescate. Por acá está, que es el valor de salvamento, son los 20,000. Son los 20,000. Igual a 20,000. Lo puedo sacar de ahí, fíjense bien, estoy relacionándolo con B8 o también lo pude haber relacionado con este de aquí abajo. Eso también lo pueden ustedes hacer, eso no importa, ¿verdad? Aquí yo puse los 20,000 con el B8, pero también aquí alguien puede poner igual a quién, igual a O19, que son estos mismos 20,000. Como quiera que lo pongan, está bien. Aquí lo relaciono con la tabla de los datos, aquí lo relaciono con el dato de la depreciación. Aquí el único inconveniente sería que el dato de la depreciación esté malo. Ahí sí estaría, ¿verdad? Si este dato de depreciación está malo, entonces este dato quedaría malo, pero asumiendo que está bien, lo puedo relacionar. Ya tengo entonces valor de rescate. Fíjense bien, ahí va, depreciación, valor de rescate, capital de trabajo. En el problema no me hablan de capital de trabajo. Va también inversiones. Entonces vamos a poner las inversiones. Inversiones igual, entonces el monto de la inversión. El monto de la inversión que se pone en el año 0 es este dato, 220,000. Ya tengo las inversiones. ¿Qué otro dato se pone por ahí? Ya tengo depreciación, valor de rescate, inversiones. Decía, se habla de capital de trabajo que no tengo en este problema. Se habla también de préstamos, pero aquí no hay préstamo hasta ahorita. Y se habla también de lo que es el abono a la deuda o amortización de la deuda, pero que como lo estoy haciendo sin financiamiento, pues no voy a poner ninguna de esas condiciones. Entonces, esos serían los únicos datos que voy a tener por ahí. No tengo más datos. Entonces, ahora aquí voy a poner flujo neto de efectivo. Flujo neto de efectivo está en esta celda. Voy a poner todo el flujo neto de efectivo. Entonces, mi flujo neto de efectivo va a ser igual. Recordemos lo que decíamos por ahí. Hay que tener cuidado y recordar los signos. Cómo calcular el flujo neto. Esto va a ser igual. Empiezo desde la utilidad después del IR. La utilidad después del IR le sumo la depreciación,
le sumo el valor de rescate y le resto la inversión. Fíjense bien que es sencillo. La utilidad, que es lo último que teníamos calculado, le sumo la depreciación, le sumo el valor de rescate y le resto la inversión. Y ahí tengo ya el dato del primer año. Me va a quedar negativo porque solamente tengo inversiones y las inversiones son negativas. Y ahora con eso copio la fórmula para el resto de celda. Copio fórmula aquí para el resto de celda y ya tengo los datos de los siguientes años. ¿Verdad? Ya tengo los datos de los siguientes años. Entonces, ahora que ya tengo el flujo de caja, ya puedo calcular por ahí. Creo que me pedían el valor presente neto, nada más. Eso es lo único creo que pedían. No pedían ni siquiera TIR, solo valor presente sin y con financiamiento. Entonces, el valor presente neto va a ser igual. Vamos a poner acá valor presente neto. Este es sin financiamiento. Recordemos que estoy en el flujo sin financiamiento. Va a ser igual. Vamos a buscar la función. BNA, aceptar. La tasa, por acá la tenemos, es la del 12%. El valor 1, recordemos que en el valor 1 se ponen los flujos desde el año 1 hasta el último. Entonces aquí está el flujo del año 1 en la celda F13 hasta el último. El del año 10, acá. Ahí tengo los flujos desde el año 1 hasta el año 10. Y ahí ustedes se miran, aquí van apareciendo 66.909, después nos queda 65.818 y así sucesivamente. Ahí nos van a quedar los flujos desde el año 1 hasta el año 10. Le damos a aceptar y recordemos que todavía a esa expresión le sumamos el del año 0. Entonces le sumamos este valor del año 0 y nos queda BPN 142.395.38. 142.395.38. Si quisiéramos calcular el valor de la TIR, vamos a hacerlo, no lo piden, decía en el problema, pero para practicar. Entonces, calculamos el valor de la TIR. Y la TIR nos dice que va a ser igual. Vamos a la función TIR. FX, función TIR. Acá la tenemos. Está sombreada. Le damos a aceptar. La TIR y nos pide los valores. Recordemos que los valores aquí se ponen desde el año 0 hasta el último. O sea, se incluye el del año 0. 0, 1, 2, 3, hasta llegar al año 10. En el caso de la TIR se ponen todos. Le damos a aceptar y nos queda el valor de 26.53%. Entonces recordemos que aquí, de acuerdo al BPN, se acepta el proyecto, ya que el BPN es mayor que 0, se acepta el proyecto, y de acuerdo a la TIR también se acepta el proyecto, ya que la TIR mayor que la tasa mínima atractiva de retorno. Ya que la TIR es mayor que la tasa mínima atractiva de retorno. Entonces, utilicemos el criterio de la BAN o utilicemos el criterio de la TIR, el proyecto es rentable. ¿Verdad? Es rentable. Entonces, se puede aceptar el proyecto. Esto es el caso sin financiamiento, recuerden. No le hemos metido nada de amortización, de préstamo, de deuda. Para eso tendríamos que hacer el calendario de pago, ya por el método de cuota nivelada, que eso es lo que vamos a hacer el próximo día para completar el
el ejercicio. Para completar ese ejercicio, entonces vamos a trabajarlo y vamos a ir metiendo, digamos, la parte del calendario de pago. Entonces van a trabajar, voy a irme por acá, el ejercicio número 12. El ejercicio número 12. Dice acá, lo vamos a leer para que estén claros por cualquier duda. Se compró una excavadora por 77,000. Ese es el monto de la inversión. Se espera que produzca ingresos brutos de 18,000 en forma constante. O sea, los ingresos van a ser constantes cada año de 18,000 como este ejercicio. Sin embargo, también se espera que los costos de mantenimiento aumenten el costo de mantenimiento va a ser 3,800 el primer año, 4,200 el segundo, 4,600 el tercero y así sucesivamente, un incremento constante de 400. O sea, cada año va a crecer 400. ¿Ya? Entonces hay que poner una fórmula, ¿verdad? El primero por 1 más el incremento, que en este caso son 400 cada año. Entonces, cada año se va a ir incrementando en 400 en el caso de los costos. Se calcula que la máquina puede durar, dice, en servicio 8 años. Esto indica de que el flujo va a ser para un periodo de 8 años. El valor de rescate de la máquina es de 5,000. Al final de ese periodo, ya tengo el valor de rescate. La empresa utiliza depreciación en línea recta. Entonces hay que hacer una tabla de la depreciación. En este que hicimos nosotros, la tabla fue para método de suma de los dígitos de los años. Entonces decíamos de que se calcula que la máquina puede durar en servicio 8 años con un valor de rescate de 5,000 al final de ese periodo. La empresa utiliza depreciación en línea recta. Se paga, ¿qué paga? Paga impuesto a una tasa del 30%, o sea, la tasa del IR 30%, y la TAMAR, o sea, la tasa con la que se va a evaluar el proyecto es de 5, determinar el BPN de la adquisición, o sea, calcular BPN, ¿verdad? Eso es lo que se pide. Es un flujo de caja sin financiamiento, ¿verdad? No hay financiamiento, porque además no lo hemos explicado. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto al flujo que se va a hacer. Es un flujo para un periodo de 8 años, le dan el valor del activo, le dan el caso le dan además del valor del activo, le da también cuánto es lo que va a tener de ingresos anuales y cuáles van a ser los costos para cada año. ¿Ya? Para el día miércoles se resuelve el ejercicio. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Recuerden que lo van a hacer en Excel, ¿verdad? Ahí voy a ubicar la tarea, ¿verdad? Voy a ubicar la tarea la tarea, digamos, de la parte del binomio, en la parte de la cuarta unidad. Ahí voy a poner la tarea para que ustedes ahí suban el ejercicio que va a ser hecho en Excel. Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Miércoles por la mañana, a las 7 de la mañana. Así que pasen buen día, ¿verdad? Hay que cuidarse como siempre y nos vemos el día miércoles. Adiós. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Gustavo ahí? Me parece que fue Gustavo. No, Gustavo. No, una despedida, adiós, que pase un buen día, profesor. Pues igualmente a ustedes, ¿verdad? Que pasen buen día. Feliz día lunes, ¿verdad?